En ese caso es cuando yo cambio el sensor de oxígeno, ¿ok? En el otro caso no. Vamos a hacer a intervalos y ustedes van a ver cómo allá va apareciendo en la gráfica. Por debajo sería una mezcla pobre y por encima sería una mezcla rica, ¿ok? Estamos ahorrando combustible. Si yo prendo el aire acondicionado, obviamente le vamos a generar una carga al motor y esto va a subir. Miren. Entonces el sensor de oxígeno me hace una onda senoidal así. Tengan mucho cuidado cuando a ustedes les aparezca un código de sensor de oxígeno bajo voltaje y ustedes inmediatamente manden a comprar el sensor de oxígeno. He tenido muchos casos de muchos vehículos donde la gente cambia los sensores de oxígeno y resulta que la falla era la pila de la gasolina, no el sensor de oxígeno. Sube un pico de las pulverizaciones que yo hice, vuelve a caer otra vez en pobre, o si el sensor de oxígeno se queda todo el tiempo o en línea recta tan pobre, que sería algo muy grave, o si se queda haciendo esto, puede subir hasta el tope de 500 por aquí, pero sigue aquí abajo. Inmediatamente la regulación de la inyección de corto alcance se fue casi hasta 40, menos 30, menos 20, menos 40 de la bomba, para que ustedes vean lo que va a pasar. Ok, miren, ahí quitamos el fusible y lo más seguro es que el valor de la regulación de la inyección de corto alcance comience a subir, a subir. ¿Qué tal, amigos del canal? El día de hoy les voy a enseñar cuál es la manera correcta para nosotros diagnosticar un sensor de oxígeno en el caso de un Chevrolet Optra o también en el caso de un Aveo. Muchas personas les hacen un diagnóstico y les dicen que la falla es el sensor de oxígeno. La persona compra el sensor de oxígeno, instalan el sensor de oxígeno y la falla continúa. Compran otro sensor de oxígeno, lo instalan y sigue pasando lo mismo. Entonces lo que puede suceder es o le están dando un diagnóstico que no es el correcto o el repuesto es de mala calidad, que también puede pasar, ¿ok? Hoy les voy a explicar cuál es la manera correcta de yo revisar este sensor de oxígeno en el caso del Optra y el Aveo para el mercado venezolano o para el mercado latinoamericano. Y cuando hablo del mercado latinoamericano es porque en otros países este vehículo vino con dos sensores de oxígeno, uno antes del catalizador y otro después del catalizador, y también vino con un sensor de oxígeno de 4 cables. En este caso, este vehículo utiliza un sensor de oxígeno de 2 cables y eso se los voy a explicar más adelante por qué sucede. Miren, yo utilizo el escáner para hacer este trabajo. Hay mucha gente que utiliza otras herramientas pero no son precisas. Utilizar un voltímetro o un multímetro, no sé cómo ustedes le llamen, no le va a dar a ustedes un diagnóstico preciso porque el sensor de oxígeno oscila de 0 a 1 voltio, es un rango muy pequeño, entonces nos puede dar una señal correcta, es o un escáner o un osciloscopio. De resto, con un multímetro, al menos que el multímetro tenga la capacidad de graficar, lo pueden hacer, ok. En el escáner nosotros nos vamos a ir, vamos a buscar, esto es un Optra año 2008, y vamos a irnos a los valores de la regulación de la inyección, datos de sensor de oxígeno. Como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a esperar que abra acá. Aquí me van a salir varias cositas que nosotros podemos monitorear, ¿ok? Como puede ser sensor de oxígeno listo, estado del bucle, sensor de oxígeno 1, sensor de oxígeno 2. En este vehículo, el que vino para el mercado latinoamericano, específicamente aquí en Venezuela, vino con un solo sensor. Regulación de largo alcance, de corto alcance, largo alcance, pulso de inyección, ¿ok? Y aquí hay otros valores que pues también podemos monitorear, pero en este caso yo solamente voy a revisar el valor de si el sensor de oxígeno está listo o no, y ya les voy a explicar por qué el sensor de oxígeno hay que verificar. Primero eso, estado del bucle, sensor de oxígeno 1, regulación de la inyección y sensor de temperatura, el valor del sensor MAP. Ok. No he revisado códigos de error porque un código de error de sensor de oxígeno es muy
engañoso. Nosotros no podemos mandar a comprar un sensor de oxígeno porque a mí me aparezca un código como por ejemplo voltaje bajo del sensor de oxígeno, o me aparezca voltaje alto del sensor de oxígeno, o me aparezca sensor de oxígeno sin actividad. Ok, bueno, al menos que me aparezca sensor de oxígeno sin actividad, yo iría adelante y revisaría si efectivamente el sensor de oxígeno está conectado. Pero cuando, oiga, tengan mucho cuidado, y esto muchas personas no lo saben, muchas personas que hacen diagnóstico de estos vehículos o de cualquier otro vehículo, tengan mucho cuidado cuando a ustedes les aparezca un código de sensor de oxígeno bajo voltaje y ustedes inmediatamente manden a comprar el sensor de oxígeno porque les aparece un código que hace referencia a voltaje bajo del sensor de oxígeno. Y aquí es donde viene el problema de las personas que mandan a comprar sensor de oxígeno, porque cuando leyeron código les apareció un código que hace referencia al sensor de oxígeno y la gente mandó a comprar. Ya les voy a explicar por qué eso es un error de diagnóstico, ¿ok? En este caso yo no me metí, como ustedes se dieron cuenta, a revisar códigos de error. Este vehículo pues tiene la luz de servicio apagada, pero aún así, teniendo la luz de servicio apagada, nosotros podemos tener algo trabajando mal en el vehículo. ¿Cuál es la manera correcta de ustedes escanear un vehículo? Porque aquí en Venezuela muchas personas lo único que hacen es colocar un lector de códigos y lo que hacen es leer códigos. Pero nosotros podemos tener un problema en el vehículo, un sensor trabajando fuera del rango, ¿ok? Y aún así tener la luz de servicio apagada y el carro trabajando mal. ¿Cómo nosotros podemos saber si el vehículo está trabajando bien o no? Haciendo un diagnóstico de los valores en tiempo real. Entonces aquí nosotros nos aparece una serie de valores, como ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos un -2, aquí nos aparece un -2, aquí nos aparece el valor del sensor de oxígeno, el valor del pulso de la inyección, la temperatura del vehículo y nos aparece el valor del sensor MAC. Por eso les digo, tienen que saber quién escanea el vehículo. Yo obviamente revisando esto, yo puedo saber el estado del vehículo dependiendo de estos valores que me aparecen acá. Yo puedo determinar dónde hay una falla, incluso puedo saber si tengo una pila de combustible dañada o si tengo problemas en el motor o si tengo problemas en la cámara, solamente con ver estos valores en tiempo real. Pero vuelvo y le repito, eso es para el que lo sabe interpretar. El que no lo sabe interpretar, esta información es nula, ¿ok? Este sensor de oxígeno es de 2 cables. La función de él es detectar o determinar el oxígeno que queda después de la combustión. O sea, él es sensible, él aquí adentro, si nosotros quitamos esto, él tiene una sonda que es sensible al oxígeno que queda de la combustión. O sea, después de que el vehículo hace la explosión y los gases se van para el escape. Por eso él está en el escape, porque él está monitoreando la cantidad de oxígeno que está quedando, y en base a la cantidad de oxígeno que queda él puede determinar si la mezcla es rica o la mezcla es pobre, y le das esa información a la computadora y la computadora hace ajustes. ¿Qué ajustes hace la computadora? Si es una mezcla pobre, manda a inyectar más combustible, y si es una mezcla rica, manda a restar combustible. ¿Cómo lo hace? Por medio del pulso de inyección y por medio, obviamente, de los inyectores, ¿ok? Entonces, si yo tengo un inyector directo, obviamente cuando nosotros vamos a diagnosticar el sensor de oxígeno me va a salir un voltaje alto. O si yo tengo un problema en una pila de gasolina y yo voy y coloco aquí códigos de error, es muy probable que me aparezca un código de error que haga referencia a un voltaje bajo. Pero el sensor de oxígeno no está malo. El sensor de oxígeno me está diciendo lo que está sucediendo. Por eso ustedes tienen que tener cuidado cuando escanean y aparece un código de esos, como ya les comenté anteriormente. Entonces, si nosotros vamos a diagnosticar esta pieza, debemos tener el vehículo en buenas condiciones operativas, ¿ok? Los filtros de gasolina, los filtros de combustible limpios, los filtros de aire limpios, un cuerpo de aceleración limpio, bujías en buenas condiciones, cables o bobina. Todo eso debe estar en buenas condiciones para yo sí diagnosticar un sensor de oxígeno, ¿ok? Como les comentaba, esto está ubicado en el escape. Y el sensor de oxígeno de este vehículo es de 2 cables. Y hay sensor de oxígeno de 4 cables. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el de 4 cables trae por dentro una resistencia que lo calienta, mientras que el de 2 cables no trae resistencia. El funcionamiento de todos es el mismo, detectar la cantidad de oxígeno que queda de la mezcla, pero este amiguito por su diseño, él comienza a tomar esas medidas o esos valores una vez que ha calentado el motor. Entonces,
el sensor de oxígeno de 2 cables comienza a hacer su función o comienza a regular el combustible después de que ya el vehículo calienta. Cuando el vehículo está frío, este amiguito no sirve, no hace absolutamente nada, ni suma ni resta combustible. En los vehículos que vienen con sensor de oxígeno de 4 cables, apenas nosotros pasamos el switch, el interruptor, y prendemos el motor, el sensor de oxígeno, por la resistencia que trae, ya se calienta solo. Y esa ventaja es buena porque inmediatamente nosotros prendemos el carro, ya comienza la computadora a obtener valores del sensor de oxígeno y a hacer ajustes en el combustible. Por eso es que tampoco se recomienda quitar el termostato de un vehículo, porque si nosotros quitamos el termostato, en el caso de estos sensores de oxígeno de 2 cables, y la computadora tiene que esperar a que el vehículo caliente para poder empezar a regular el paso de combustible, y hay carros que nunca calientan, entonces ahí van a tener ustedes un problema de consumo de combustible. Por eso muchas personas a veces me llegan al taller con problemas de consumo de combustible, y resulta que cuando yo reviso veo que la temperatura nunca pasa de 1/4, o sea, de acá, y la gente piensa que eso está bien. Dicen, oh, el carro no me calienta para nada, este carro funciona perfecto, ni siquiera calienta. Resulta que no, porque si el carro no calienta, este sensor nunca va a funcionar y vamos a tener un consumo de combustible, las bujías se me van a colocar negras. Muchas personas les está pasando eso y no saben por qué es. O muchas personas hacen adelante adaptaciones en los electros o tienen un electroventilador todo el tiempo prendido directo y el carro nunca calienta y piensan que así el vehículo va a trabajar bien. Y otros colocan adaptaciones o colocan unas válvulas externas para que el electroventilador se prenda antes. Cuando usted hace eso, amigos, esto no va a trabajar y el carro va a consumir más gasolina. ¿Por qué? Porque estos vehículos están diseñados para que lleguen a la temperatura normal del trabajo, que es allí en la mitad, en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que esto comience a hacer ajustes y para reducir el consumo de combustible. Si yo prendo este carro frío, me va a gastar más gasolina que cuando el carro ya está caliente. Ok, cuando el carro ya calienta, el motor baja las RPM, inyecta menos gasolina. Ok, entonces tengan en cuenta eso, amigos. Si ustedes tienen un vehículo con problemas de enfriamiento, si ustedes tienen un vehículo que lo tienen con el electro directo, no hagan esta prueba del sensor de oxígeno porque siempre les va a dar mal. ¿Por qué? Porque nunca va a calentar el sensor de oxígeno. Tengan cuidado con eso. En este caso, como es de 2 cables, el vehículo debe primero calentar para que él comience a tomar los valores del sensor de oxígeno. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Sensor de oxígeno listo? Sí. Pero antes, cuando el vehículo estaba frío, me aparecía que no. ¿Por qué? ¿Por qué me aparecía que no? Porque la temperatura no había llegado al rango normal de funcionamiento. Más o menos va a trabajar este vehículo, el otro trabaja entre 92 y 98. Los electros prenden a 98, baja la temperatura a 92, se apagan y hace ese ciclo. Ok, entonces, ¿tenemos sensor de oxígeno listo? Sí, porque ya tenemos temperatura. Entonces, bueno, el estado del bucle no lo revisé ahora, pero vamos a darle hacia atrás, vamos a buscarlo para que ustedes vean. Tiene que aparecer estado del bucle cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque ya estamos nosotros comenzando o el vehículo ya está comenzando a hacer ajustes en base a los datos que le está arrojando el sensor de oxígeno. Vamos a ver, miren, cerrado. Ya en este caso este vehículo está empezando a tomar los datos del sensor de oxígeno para hacer ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Fíjense, regulación de la inyección de corto alcance 0 a 1%, regulación de la inyección de largo alcance menos 7%, pulso del inyector 2.3 milisegundos. Si este carro en frío, estos valores están por encima de 3, 3.4, 3.5, estamos teniendo un consumo de combustible. Fíjense que ahora que ya el carro calentó y que el sensor de oxígeno está haciendo su trabajo, el pulso del inyector es 2.2, 2.3 milisegundos. Estamos ahorrando combustible. Si yo prendo el aire acondicionado, obviamente le vamos a generar una carga al motor y esto va a subir. Miren, 4.3, 4.1 milisegundos, casi el doble. Ok, fíjense lo siguiente. Por eso es que
cuando nosotros prendemos el aire acondicionado, el vehículo va a consumir más combustible, obviamente porque estamos generándole una carga al motor. Esto más nada lo hice para que ustedes vean un ejemplo, pero este valor del pulso, mire, ya bajó cuando apagué el aire, del pulso de inyección es importante. Cuando nosotros escaneamos un carro y vemos que este valor está por encima de 4.5 con el vehículo así en relenti, tenemos problemas graves de consumo de combustible, ¿ok? Ajá, sensor MAP 35 kPa. Este valor del sensor MAP debería de estar entre 32 y 35. Es un vehículo que está trabajando bien, con un estado del motor en buenas condiciones. En este caso estamos en 34, 35, correcto. Lo reviso porque si yo tengo una alteración del sensor MAP, también me va a alterar el valor del sensor de oxígeno. Y si yo tengo un problema con el sensor de oxígeno, me va a alterar el valor del sensor MAP. Ahora les voy a mostrar cómo sería el consumo de combustible con el vehículo frío y el sensor de oxígeno sin trabajar. Vamos a revisar acá rapidito para que ustedes vean la diferencia en el consumo de combustible cuando nosotros no tenemos trabajando el sensor de oxígeno o cuando el vehículo está frío, para que ustedes pongan atención. Miren, bueno, aquí estaba no sé si lo vieron, ya se colocó en sí, pero tenemos el estado del bucle abierto. Claro, ya vamos por 53 grados, aunque allá se vea que está frío, ya tenemos acá 53 grados. No sé si se dieron cuenta, pero esto estaba en no, el carro calienta muy rápido, ya estamos en sí, pero el estado del bucle sigue estando abierto. O sea, todavía en este momento el sensor de oxígeno no está haciendo su trabajo, está quieto allí, y mientras el estado del bucle no pase a cerrado, la computadora no va a empezar a hacer ajustes. Fíjense en el pulso del inyector que estamos en 3.6 milisegundos. Es bastante alto este pulso de inyección con el vehículo en relenti. Como se dieron cuenta ustedes en los videos, cuando ya calienta, este valor baja a casi a 2.2. Mire, ahí ya estamos en bucle cerrado, estamos en 55 grados y ya la computadora empezó a hacer ajustes. Fíjense, ahí está el sensor de oxígeno trabajando. La regulación de corto alcance está haciendo su trabajo, está mandando a restar combustible, obviamente porque tenemos un pulso de inyección muy alto, y esto poco a poco va a ir bajando hasta los valores que a ustedes les comenté. Entonces esto lo hice para que ustedes se den cuenta que un sensor de oxígeno desconectado o un sensor de oxígeno o un vehículo que no calienta, vamos a estar teniendo un consumo excesivo de combustible. Ok, continuamos. El sensor de oxígeno, aquí lo tengo su valor, él está haciendo su trabajo, ok, ya lo voy a graficar para que ustedes vean cómo es que debería trabajar, pero lo que quiero que ustedes comprendan es que todo esto, la regulación de la inyección de corto alcance, de largo alcance, el pulso del inyector, todos estos valores que están acá, el carro está haciendo su trabajo. Por ejemplo, aquí está mandando a restar menos 7% de combustible, y en el de corto alcance está mandando a inyectar menos 2%, 1%. Todos estos ajustes la computadora lo hace basándose en la lectura del sensor de oxígeno, ¿ok? Por eso es que si nosotros tenemos un problema en el sensor de oxígeno, nos va a alterar todo esto. Vamos a tener consumo de combustible o vamos a tener fallas de potencia en el vehículo. ¿Por qué? Porque el sensor de oxígeno puede mandar a sumar combustible o puede mandar a restar. Y si nos manda a restar combustible, vamos a tener un vehículo sin potencia, sin fuerza. Y si nos manda a sumar combustible, vamos a tener entonces un consumo de combustible, se nos van a colocar las bujías negras, en fin. En este caso, en este momento, el sensor de oxígeno, dependiendo de su análisis, la computadora y los valores del sensor de oxígeno, está mandando a restar 7%, menos 7% de combustible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sensor de oxígeno está detectando que está llegando mucho combustible, o bueno, no mucho porque estamos dentro de un rango correcto, pero está haciendo su ajuste. Fíjense, hace su ajuste, manda a restar. ¿Ok? Ojo, vuelvo y le repito, esto tiene que estar entre 10 y menos 10. Estamos dentro del rango, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante el valor de la regulación de la inyección y el del sensor de oxígeno? Porque están directamente relacionados. Si yo tengo un problema en el sensor de oxígeno, voy a tener un problema en la regulación de la inyección. Ahora bien, vamos nosotros a buscar la gráfica de el sensor de oxígeno, y ahorita volvemos a explicarles algo aquí que tiene que ver con la regulación de la inyección para que ustedes me entiendan. Vamos a ver si me abre la gráfica. Ok,
Miren, aquí está la gráfica del sensor de oxígeno. ¿Qué es lo que está haciendo el sensor de oxígeno? Como yo les dije, el sensor de oxígeno trabaja de 0 a 1 voltio, o lo que es igual de 0 a 1000 milivoltios, ¿ok? Y vamos a parar acá y les voy a explicar con aquella tablita cómo es la función del sensor de oxígeno, y allí ustedes van a entender cómo trabaja, ¿ok? Cómo trabaja, y dependiendo de cómo trabaja, pues ustedes van a saber cuándo está trabajando bien y cuándo está trabajando mal. Bueno, miren, 0 voltios, 1 voltio, o lo que es igual a 0 voltios, 1000 milivoltios, ¿ok? Esto sería una gráfica que les voy a hacer acá para enseñarles a ustedes rápidamente cómo debería de funcionar el sensor de oxígeno. Aquí, esto aquí sería una mezcla rica, y aquí abajo sería pobre, o lo que es igual por debajo, porque esta sería 500, de 500 milivoltios. Por debajo sería una mezcla pobre y por encima sería una mezcla rica, ¿ok? Entonces el sensor de oxígeno me hace una onda senoidal así. Esta es la onda que hace el sensor de oxígeno. ¿Y por qué genera esta onda? Bueno, genera esta onda, ustedes ya se dieron cuenta que cuando yo hago la prueba de la regulación de la inyección, ustedes se dan cuenta que a veces está sumando, a veces está restando, y a veces está sumando, a veces está restando. ¿Por qué? Porque cuando él está en pobre, ¿ok? Él manda a inyectar gasolina, y al mandar a inyectar gasolina, sube a rica. Cuando está en rica, manda a restar gasolina y vuelve otra vez a caer a pobre. Cuando está en pobre, a rica. Así hace sucesivamente, está haciendo, y por eso él genera esta onda senoidal. Esta onda senoidal está correcta. Si nosotros escaneamos y revisamos que la onda senoidal es así, la que está en el sensor de oxígeno, es correcta, ¿ok? ¿Dónde viene el problema? Y aquí es donde nosotros vamos a saber si el sensor de oxígeno está trabajando bien o está trabajando mal. Cuando a nosotros se nos queda en línea recta o en pobre, un ejemplo, que esto haga esta línea recta en pobre, o se nos quede una línea recta arriba acá en rica, ¿ok? ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos queda, un ejemplo, nosotros leemos el valor del sensor de oxígeno y la gráfica está siempre por encima de 500, o sea, de repente puede hacer esto, pero está aquí arriba, esto baja un poquito y sube, pero siempre está cerca de los 1000 voltios, ¿ok? No baja para pobre. Esto es un indicio de que nosotros estamos teniendo una mezcla rica, ¿ok? Y una mezcla rica puede ser por problemas de inyectores directos, por problemas de filtros de aire tapados. ¿Por qué? Porque estaría entrando más aire que combustible. Recuerden que nosotros, o lo que estamos logrando con estos sensores, es que la mezcla sea la correcta, la proporción de la mezcla sea la correcta. De eso se encarga el sensor de oxígeno. Y si nosotros nos vamos, o si el sensor de oxígeno se queda todo el tiempo o en línea recta tan pobre, que sería algo muy grave, o si se queda haciendo esto, puede subir hasta el tope de 500 por aquí, pero sigue aquí abajo, es un problema que no llega combustible adelante a los inyectores, y puede ser por problemas de pila de combustible que está deficiente, por inyectores tapados, por problemas de filtros de gasolina tapados, o por un exceso de aire que está entrando en el motor. Esto sería como lo básico para que ustedes sepan que si un sensor de oxígeno está malo, ejemplo, y aquí voy a parar, miren, el sensor de oxígeno, por eso es que es importante que ustedes sepan esto, porque un sensor de oxígeno puede estar bueno, es decir, el sensor de oxígeno puede estar trabajando bien y simplemente nos está diciendo la verdad. O sea, nos está diciendo que hay una mezcla rica, y ya viene el trabajo suyo como técnico de determinar por qué la mezcla está rica, ¿ok? Como les expliqué, es por varias razones o por varios motivos que puede estar una mezcla rica: un inyector directo, problemas de exceso de presión de combustible, porque mucha gente coloca bombas de gasolina de más presión de la normal y creen que el carro va a trabajar mejor, y resulta que no.
Amigos, miren, ustedes pueden colocar una bomba de 400 libras y de igual manera el regulador de presión que está en la bomba de combustible va siempre a mantener 60 PSI en el riel de combustible. Pero si ese regulador se satura porque usted está colocando una pila de 400 libras cuando en realidad este vehículo trabaja bien con una pila de 90, 100 libras, entonces usted va a tener problemas. Pero por allá hay muchas personas que condenan el regulador de presión, que le colocan obstáculos al regulador de presión y hay un exceso de combustible en el riel de inyectores. Entonces el inyector se satura o el inyector va a inyectar más gasolina de la que debe inyectar, ¿ok? Eso es un problema. Mucha gente cree que colocando más presión de combustible el carro va a trabajar mejor y resulta que no. Tengan cuidado con eso, ¿ok? Y de igual manera el sensor de oxígeno va a hacer su trabajo. Él va a detectar, por ejemplo, que hay mucha gasolina entrando y él va a quedarse acá en mezcla rica, y al quedarse en mezcla rica lo que va a hacer es que cuando nosotros vamos a ver los valores de la regulación de la inyección nos van a aparecer negativos, menos 30, menos 20, menos 40. Yo he tenido carros aquí con estos valores. Quiere decir que el sensor de oxígeno está detectando mucho paso de gasolina y la regulación de la inyección está en estos valores. Es decir, el carro está tratando de bajar el pulso de inyección y no puede bajarlo porque hay un problema de raíz que es o un regulador condenado, un exceso de presión de combustible, un inyector directo, en fin. Obviamente nunca lo va a poder solucionar el vehículo. Y, obviamente el vehículo haciendo los ajustes nunca lo va a poder corregir porque ya es un problema mecánico como tal, ¿ok? Y si nos vamos para pobre, lo mismo. Ok, si nosotros tenemos un problema en la bomba de combustible, es muy probable que se nos vaya para pobre. Y aquí es donde viene el problema. Ok, ojo, pero óigase bien lo que les voy a decir. Esto que está acá, ustedes tienen que estar seguros que el sensor de oxígeno está bueno. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque el sensor de oxígeno es una sonda, como ya les expliqué. Pero si este amiguito está malo, o sea, me está diciendo mentiras, yo voy a tener cualquiera de estas fallas locas y el carro me va a hacer cualquier locura. En ese caso es cuando yo cambio el sensor de oxígeno, ¿ok? En el otro caso no. ¿Por qué en otro caso no? Vuelvo y repito. Yo tengo que estar seguro que el sensor de oxígeno me está diciendo la verdad, porque eso es igual como que usted tenga un termómetro y usted mide una temperatura y el termómetro le dice que esa temperatura está a menos 20 grados cuando usted sabe que no está a menos 20 grados. Entonces usted dice, oye, el termómetro se descalibró, se dañó, me está diciendo mentiras. O usted pesa algo y le dice que hay 4 kilos cuando usted está seguro que es 1 kilo. Entonces esto... ¿Cómo saber si está funcionando o no está funcionando? O si me está diciendo la verdad o me está engañando. Aquí es donde viene el trabajo del técnico, ¿ok? Y ya les voy a explicar cómo lo vamos a revisar. Ahorita allá adelante en el motor vamos a hacer unas simples pruebas para que ustedes vean si esto me está diciendo verdad o me está diciendo mentiras. A usted le puede aparecer un código de bajo voltaje, ¿ok? ¿Qué quiere decir bajo voltaje? Que el sensor de oxígeno se está quedando mucho tiempo por debajo de esta línea que está acá. Entonces cuando ya, obviamente él va a bajar acá, o sea, él va a hacer esta onda, va a bajar y va a volver a subir, pero cuando ya la computadora detecta que no pasa de acá, o sea, que ya mucho tiempo acá abajo, él va a generar este código, voltaje bajo, pero no quiere decir que el sensor está malo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo que ya les expliqué, cuando es una mezcla pobre puede ser por problemas de presión de combustible. He tenido muchos casos de muchos vehículos donde la gente cambia los sensores de oxígeno y resulta que la falla era la pila de la gasolina, no el sensor de oxígeno. Muchas personas cuando mandan a limpiar inyectores o cambian pila de combustible no hacen reseteo del full trim. Eso tienen que hacerlo, amigos, y en el escáner está la opción de hacer el reseteo del full trim. ¿Por qué? Porque si no, el vehículo me va a quedar con los valores almacenados de la regulación de la inyección de largo alcance en más o en menos y el carro igual les va a quedar fallando. ¿Ok? Bueno. Si yo desconecto el sensor de oxígeno, como muchos personajes por allí que desconectan el sensor de oxígeno y lo dejan desconectado y creen que van a solucionar todos los males, resulta que no. Porque al yo desconectar el sensor de oxígeno no me va a hacer el trabajo de la regulación de la inyección y en consecuencia él se va a quedar aquí, mire. Si yo desconecto el sensor de oxígeno se va a quedar en
una línea recta acá. Así, va a ser una línea recta. Y ahorita hacemos la prueba, yo lo desconecto para que ustedes vean. Él va a ser una línea recta, es decir, ni va a sumar combustible ni va a restar combustible. Se me queda en una línea recta. ¿Cuál es la consecuencia de que se me quede una línea recta? Bueno, que no voy a tener regulación de la inyección, o sea, ni va a restar gasolina ni va a sumar, no me va a hacer ningún ajuste. Si el carro me está pasando más gasolina, él no va a hacer el ajuste, entonces me va a carbonizar bujías. Y si el carro está pasando menos gasolina, no me va a hacer el ajuste y el carro me puede fallar. Entonces vamos a tener nosotros bujías negras y un montón de problemas porque desconectamos el sensor de oxígeno. Entonces miren, vamos para acá y yo voy a desconectar el sensor de oxígeno. Vamos para acá para que ustedes vean cómo se va a colocar la gráfica cuando yo desconecto el sensor de oxígeno. Vamos a graficarlo. Miren, por eso yo le dije que con un multímetro es muy difícil saber, porque esto hace unas variaciones muy rápidas. Entonces yo no lo voy a poder saber con un multímetro, tiene que ser con un escáner o con un osciloscopio. Fíjense, vamos a desconectar el sensor de oxígeno. Aquí lo tengo. Ya va, porque es que con una sola mano no puedo. Ya va. Ajá, amigos, mire, ahí solté. Fíjense, menos mal que me dio tiempo. Fíjense lo que está pasando acá. Se me colocó en 450 en una línea recta. Ok, no me va a hacer ninguna regulación. Vamos a darle para atrás y van a ver ustedes que la regulación de la inyección se me va a ir a cero. Se me va a ir a cero y aquí va a salir obviamente que el sensor de oxígeno no está listo. El pulso de la inyección se va a colocar de una manera estándar, o sea, no vamos a tener una regulación. Miren todo lo que va a pasar acá solamente con desconectar el sensor de oxígeno. Fíjense lo que va a pasar. Miren, 438 voltios, sensor de oxígeno listo, no, bucle abierto. Regulación de la inyección se quedó quieta, ahí en 5. Se quedó en 5 porque yo no he hecho un reseteo de la regulación de la inyección o del full trim. Por eso es que cuando ustedes cambian, como ya les dije, cambian pila gasolina o hacen limpieza de inyectores, deben resetearlo. Aquí, pulso de la inyección se me quedó en 2.6. Obviamente estoy en relente, ¿no? Si yo acelero el carro, esto va a subir. Y el MAP se me quedó en 34. En este momento no hay regulación de inyección porque el sensor de oxígeno está desconectado. A veces hay vehículos que yo desconecto el sensor de oxígeno y el carro deja de fallar. Pero en esos casos sí es probable que tengamos problemas con el sensor de oxígeno. Yo no sé si por ahí tenga un video, porque tengo que buscarlo, donde hay un vehículo que yo conecto el sensor de oxígeno y comienza a fallar, y yo lo desconecto y el carro mágicamente empareja. Eso es porque el sensor de oxígeno o se está colocando en mezcla pobre o se está colocando en mezcla rica. No les quiero decir con esto que para ustedes determinar si el sensor de oxígeno está bueno o está malo, yo lo voy a desconectar. No, ok, pero en este caso, como ustedes vieron este vehículo, yo lo desconecté y el vehículo pues sigue prácticamente igual. No, o sea, aparentemente no me está fallando, o sea, está igualito conectado que desconectado. Ojo, no me está haciendo la regulación de la inyección. Para nosotros va a ser algo imperceptible porque ya nos vamos a dar cuenta si va a consumir más gasolina o no con el paso de los días o con el paso del tiempo. Porque como el vehículo está en buenas condiciones, pues lo que vamos a obtener allí o el ajuste que vamos a obtener a lo mejor no sea tan relevante para que usted lo note. ¿Cómo vamos nosotros a resetear? Claro, esto debería hacerlo con el vehículo apagado. Vamos a ver si me lo permite hacer con el vehículo encendido. ¿Cómo vamos a resetear la regulación de la inyección para empezar de cero? ¿Por qué? Porque si yo hago un servicio o si yo cambio el sensor de oxígeno, yo debo hacerlo. Vamos a irnos aquí a funciones especiales, sistemas de combustible, y aquí donde dice Full Trim Reset. Vamos a ver si me lo deja hacer con el carro prendido. Vamos a ver. Ajá, voy a salir y vamos a revisar otra vez ahora el valor de la regulación de la inyección y debería estar en cero. Vamos a darle para atrás. Ok, vamos a darle para atrás y vamos a ver aquí. Aquí, ajá.
Ajá, fíjense, se puso en 0. ¿Ok? Acuérdense que aquí tenemos un valor de 5, se puso en 0. Miren amigos, si nosotros tenemos acá esto por encima de 20 sumando o por debajo de 20 y usted hace su reparación, cambia su pila de gasolina, hace limpieza de inyectores y usted no resetea allá, la falla puede continuar. Entonces usted dice, o el mecánico se vuelve loco porque no puede solucionar y resulta que no está haciendo el reseteo. ¿Ok? Mira, aquí voy a conectar otra vez el sensor de oxígeno. Fíjense que el carro, ahí ya lo conecté, el carro ni siquiera falló. ¿Ok? Miren, ahí ya comenzamos. Sensor de oxígeno listo, bucle cerrado. Y ahí ya comenzó a hacer la regulación de la inyección de corto alcance, que es la que está en este momento. La de largo alcance, como es historial, sigue estando en 0, porque para que en la de largo alcance tengamos un valor, este vehículo tiene que rodar. El vehículo tiene que funcionar para que ella vaya almacenando esos datos. En este caso, este valor me va a quedar en 0 por un largo tiempo, porque en este momento solamente nos estamos basando en la de corto alcance. Y la de corto alcance está perfecta, miren. Está 0, 1, 0, 1. Pulso de inyección 2.2. Tenemos los electros encendidos, por eso subió, pero esto a lo mejor esté más bajo. Y el MAP está en 34. Perfecto. Miren que el carro no falló, no hizo nada. Miren, este conector que está acá, aquí atrás, él trae como un tapecito, este tape que está acá, y esto se pela, se tuesta el plástico del cable, y eso, a lo que esto se gira, empieza a ser corto. Miren, importantísimo ese dato, amigos. Y se los digo porque mucha gente ha comprado sensor de oxígeno porque está fallando y el carro se pone a echar humo por el escape, y resulta que está en corto allí, en el conector. Cosas tan tontas como eso, amigos. Ahí pues, ustedes pueden darse cuenta, está bien, pero eso allá abajo, o sea, aquí en este empate, está caliente. Mire, ahí abajo en ese empate, vamos a ver, que con una sola mano se me complica, pero miren, ahí abajo, ahí, eso se pela, miren, hay uno que está empezando a pelarse, eso se pela, se cae el plástico que protege el cable y esto se gira y queda en corto. Simplemente eso ya nos puede generar un problema en el sensor de oxígeno, o a veces se daña el conector y ese conector lo reemplazan y la persona que hace el cambio del conector lo hace mal y entonces lo deja en corto, y eso cuando hacen la conexión mal empieza a botar el carro humo por el escape. Ok, para que tengan cuidado con eso. También he tenido casos de vehículos de sensores de oxígeno de 4 cables donde han comprado el sensor de oxígeno. Me pasó una vez con un FIA 1, donde compraron un sensor de oxígeno que le dijeron que era para FIA y se lo colocaron al vehículo, y el vehículo inmediatamente conectaba en el sensor de oxígeno, el carro comenzaba a fallar. Una falla, empezaba a botar humo por el escape, el carro no emparejaba. Y el sensor de oxígeno estaba nuevo. Ajá, ¿qué pasó? Que nosotros empezamos a revisar, por eso digo que ahí va la experiencia del técnico, y nos dimos cuenta que efectivamente el sensor de oxígeno era nuevo, pero no era el sensor de oxígeno que utilizaba ese vehículo. Se lo vendieron para FIA. El conector encajaba igualito, todo igualito, pero la configuración de los cables venía mal, o sea, había un cable que estaba en una posición que no era, y eso generaba el corto y el carro comenzaba a fallar. Ojo, el sensor de oxígeno no estaba malo porque ese señor cambió ese sensor de oxígeno como 3 o 4 veces, pero el sensor de oxígeno no era malo, era que él venía con una configuración diferente a la que utilizaba el vehículo. Pero para nosotros podernos dar cuenta de eso, tuvimos que hacer ciertos análisis, revisar voltajes, chequear, y fue la única manera de nosotros agarrar ese mismo sensor de oxígeno y cambiar el pin que estaba en un lado equivocado en el lado correcto, y así se solucionó el problema. Entonces muchas veces, amigos, nosotros llevamos los vehículos a sitios donde no saben y comienzan a adivinar, o la gente compra y compra y compra y compra, resulta que la falla ni siquiera era el sensor, como pasó con ese FIA, que el problema era que el sensor venía con una configuración distinta. Ok, a lo mejor a usted en estos carros no hay problema porque esto es de 2 pines, pero puede ser que usted tenga un vehículo con un sensor de oxígeno de 4 pines y usted esté teniendo una falla parecida, y es que está configurado diferente. Ojo, tener cuidado con eso. Ok, amigos, ahora sí llegamos a la prueba
definitiva, que es la que yo les quiero enseñar, que es la siguiente. Miren, aquella cámara que está acá me va a monitorear la gráfica del sensor de oxígeno, mientras yo voy a simular una mezcla rica y voy a simular una mezcla pobre, y ustedes van a ver en consecuencia lo que va a pasar allá en la gráfica. Entonces vamos a comenzar por una mezcla rica, y para simular una mezcla rica yo voy a utilizar un poquito de este líquido que es un limpiacarburador, pero el sensor de oxígeno lo asume o lo toma como si fuese combustible. También lo pueden hacer con gasolina. Yo, por cuestión de seguridad, lo voy a hacer con esto. Entonces fíjense, voy a pulverizar un poco de limpiacarburador allí en la admisión. Vamos a hacer a intervalos y ustedes van a ver cómo allá va apareciendo en la gráfica lo que está sucediendo acá. Incluso fíjense que el motor comienza a fallar porque obviamente está llegando más combustible del que debería llegar. Y ahora también vamos a revisar cómo cambia la regulación de la inyección. Ahí fíjense que sube un pico de las pulverizaciones que yo hice, vuelve a caer otra vez en pobre. ¿Por qué cae en pobre? Porque ya no volví a echar y vuelve otra vez a normalizar. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a echar más. Miren, vamos a echar bastante. Y allá tiene que quedar interpretado lo que está pasando. Fíjense, el carro comienza a fallar. Y luego vuelve otra vez a normalizar. Si yo hago esto seguido, obviamente voy a apagar el vehículo, pero vamos a hacerlo de nuevo. Miren, vamos a simular una mezcla rica por bastante rato. Lo que pasa es que obviamente la gráfica tiene su retraso, pero ahí ya debe estar apareciendo arriba una línea recta arriba, miren. Ok, ahí tiene que estar apareciendo una línea recta arriba. Y bueno, si yo me voy a la regulación de la inyección, va a estar en negativo. Ahorita les voy a mostrar cómo se comportaría la regulación de la inyección. Ahora, ya hice simulando una mezcla rica. Ahora vamos a simular una mezcla pobre. Y la manera de simular una mezcla pobre sería cortando obviamente el paso de combustible que llegan los inyectores. ¿Cómo lo voy a hacer? Quitando el fusible de la bomba y bueno, hasta el límite que aguante la presión aquí en los inyectores. O sea, yo quito el fusible y espero que baje la inyección. Miren, en este caso vamos a esperar que se normalice el vehículo porque quedó en mezcla pobre y eso es normal. Entonces ya el vehículo normalizó, vamos a acelerarlo para que ingrese aire al sistema. Ok, vamos ahora a simular una mezcla pobre. Y fíjense lo que va a suceder. Quitamos el fusible de la pila de la gasolina. Ok. Y fíjense que inmediatamente allá en la gráfica se nos fue a mezcla pobre. El carro aún no se apaga, vamos a ver. Ahí está empezando a fallar. Mira, ahí está empezando a fallar. Ajá. Vamos a colocar otra vez el fusible. Y al colocar el fusible, obviamente, al volver a llegar gasolina, vuelve a subir otra vez la gráfica. Ok. Bueno, amigos, ahora vamos a hacer la misma prueba, pero revisando cómo se comporta la regulación de la inyección para que ustedes vean que cuando nosotros aplicamos allá limpiacarburador, acá va a ponerse a restar, y cuando nosotros quitamos el fusible de la bomba va a empezar a sumar. Como les había comentado, la regulación de la inyección de largo alcance es una regulación de la inyección aprendida, es decir, la computadora va almacenando ese dato, o sea, ese dato va quedando como en historia, dependiendo del promedio que ella saca de los cálculos que hace de la regulación de la inyección de corto alcance.
Es decir, si nosotros en la regulación de corto alcance estamos teniendo un -1, un -2, la computadora, fíjense que llega hasta -4. La computadora hace como un promedio de ese valor, de ese dato que está trabajando la regulación de la inyección, y luego va almacenando los datos en la regulación de la inyección de largo alcance. En pocas palabras, la regulación de la inyección de largo alcance es un acumulativo que va teniendo el vehículo, y la de corto alcance es lo que está pasando precisamente en este momento actual, o sea, en el momento que estamos ahora, ¿ok? Esta regulación de la inyección de largo alcance afecta directamente la de corto alcance. Es decir, si aquí tenemos -6 y aquí abajo tenemos -2, tendríamos entonces -8, ¿ok? -8. Bueno, vamos a hacer la prueba y como ustedes pueden ver allá tenemos una regulación de la inyección de largo alcance -6 y la de corto alcance está oscilando entre -3 y +3, ¿ok? Vamos a echarle el líquido a esto para que ustedes vean lo que va a pasar. Ustedes van a ver cómo inmediatamente la regulación de la inyección de corto alcance se fue casi hasta 40. Bueno, no lo vi porque estaba allá, pero creo que se fue hasta 40. Ya bajó a 0 porque dejé de colocar el líquido, pero fíjense que la regulación de la inyección de largo alcance sigue estando, estaba en -6 y subió solamente un punto a -7, ¿ok? Si yo sigo haciendo eso, o si nosotros de repente tenemos un inyector directo y yo sigo aplicando esto acá, la regulación de la inyección de largo alcance va a quedar registrada, obviamente, en -20, -30 o -40. Por eso es que es importante, cuando ustedes van a escanear un vehículo, que ustedes revisen la regulación de la inyección de largo alcance, porque eso les va a dar a ustedes inmediatamente un indicio de dónde puede estar el problema o la falla de un vehículo, ¿ok? La regulación de largo alcance. Ahora, vamos a hacer la prueba, que sería quitando el fusible de la bomba para que ustedes vean lo que va a pasar. Ok, miren, ahí quitamos el fusible y lo más seguro es que el valor de la regulación de la inyección de corto alcance comience a subir, a subir. ¿Por qué? Porque el sensor de oxígeno está detectando, vamos a colocarlo, ok, está detectando, empieza a detectar poca gasolina y por eso aumenta o manda a inyectar más gasolina. Fíjense que ya coloqué el fusible e inmediatamente comienza a bajar el valor. Creo que llegamos hasta los 40 y algo, vamos a volverlo a quitar para que ustedes vean. Miren, ahí lo quité de nuevo y ahorita se van a dar cuenta que comienza inmediatamente a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Ok, bueno, ya se nos va a apagar el carro, vamos a colocarlo. Y como también se dieron cuenta, la regulación de la inyección de largo alcance se vino a 0, ¿ok? O sea, hubo una modificación, cambió el vehículo, ahora estamos en 0, ¿ok? Puedo asumir que el sensor de oxígeno está trabajando en buenas condiciones porque me está haciendo o me está interpretando justo lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Si le estoy colocando combustible se va a rica, si le resto se va a pobre. Está haciendo lo que debe hacer. En este caso, el sensor de oxígeno está trabajando, amigos, ¿ok? Pero fíjense que la gráfica, los picos son, o sea, baja inmediatamente a pobre y cuando coloco el fusible sube inmediatamente a rico, ¿ok? Así es como debe trabajar. Si él vacila o presenta vacilaciones, tenemos problemas, ¿ok? Ya con esto que les acabo de mostrar, pues creo que les queda a ustedes más que claro cómo funciona el sensor de oxígeno en el vehículo, su importancia y cómo nos afectaría en todos los aspectos en cuanto a la inyección y cómo nosotros podemos también determinar fallas en bomba de gasolina o en fallas en inyectores solamente sabiendo esos valores que están allí, ¿ok? Si ustedes aprenden a dominar esos valores, ustedes van a saber o van a poder detectar una falla más rápido sin estar haciendo inventos o mandando a limpiar o mandando a cambiar, ¿ok? Para cerrar, esos sensores de oxígeno no tienen reparación. Les digo esto, amigos, para que ustedes no caigan en varias personas por allí que me comentan que los sensores de oxígeno los mandan a reparar, que los sensores de oxígeno le quitan la tica que va por arriba y dejan descubierto la sonda del sensor de oxígeno y cuando usted los ve parece que se hubiese explotado el sensor y no es así, sino que le quitaron la latica de arriba. Si por ahí tengo una foto se los dejo, pero eso está mal hecho, ¿ok? Porque obviamente
obviamente no van a reparar nada. He escuchado unas historias locas, muy locas, de gente que dice que los meten en una olla de presión y que los arreglan. También es mentira, amigos. Esto es una sonda y es muy delicada, ¿ok? Por ejemplo, la prueba que yo hice allá con el limpiacarburador, yo puedo correr el riesgo de dañar la sonda del sensor de oxígeno, ¿ok? ¿Por qué? Porque el exceso de gasolina lo dañaría. Incluso el silicón que ustedes utilizan para las empacaduras daña los sensores de oxígeno, y ya les voy a mostrar. Bueno, miren, este es con el silicón que yo trabajo, y fíjense lo que dice aquí. Sensor safe, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún componente que tenían esos silicón que dañaban los sensores de oxígeno, algún químico que interactuaba, no sé, y dañaba los sensores de oxígeno. Lo tengan claro que estos sensores de oxígeno son muy delicados, incluso cuando usted los va a instalar no los puede tocar por acá, no les debe caer grasa porque también lo van a dañar. Entonces un motor cuando ya está pasando humo, un motor cuando ya está muy dañado, un motor cuando ya está pasando aceite, lo primero que va a dañar es el sensor de oxígeno, y después de que daña el sensor de oxígeno, entonces el carro no me hace la regulación de la inyección, pasa más combustible, y ese paso de combustible pues también me acelera que el motor se dañe aún más rápido. Entonces la mejor manera de usted comprar un sensor de oxígeno es que usted se va a una tienda, lo compra y pide que por favor le den garantía, y luego hace las pruebas con el escáner. Si él hace la onda senoidal correcta, perfecto, está bueno el sensor de oxígeno, pero si no hace la onda senoidal, está dañado, o puede ser que en realidad, como ya les expliqué, el sensor de oxígeno esté diciendo la verdad y la falla no sea el sensor de oxígeno, sino que sea un inyector directo o una pila de gasolina en mal estado. Espero que esta información les haya servido. Mi nombre es Andrés Betancourt, me despido, y si les gustó el video, por favor le da me gusta. Si a alguien le sirve este video, a algún amigo suyo, compártalo y suscríbase al canal. Nos vemos en un próximo video.